Conmoción en Honduras tras el asesinato de una activista ambientalista. Se trata de Lesbia Janet Urquía, de 48 años, quien pertenecía al Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, misma organización que lideraba Berta Cáceres, asesinada el pasado 3 de marzo. El informe preliminar de medicina legal indica que la mujer habría muerto a causa de un trauma encefalocraneal abierto producido con un objeto cortante. El Ministerio Público de Honduras anunció la apertura de una investigación para esclarecer los motivos de la muerte del activista. Recordemos que según la ONG Global Witness, en la última década fueron asesinados 114 activistas en el país. Saludamos a Gustavo Castro. Él es director de la organización ambientalista en Chiapas, México, Otros Mundos, y único testigo del asesinato de Berta Cáceres. Bienvenido, señor Castro. Una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Mucho gusto también en saludarlos. Muy amable por atendernos. ¿Cuáles son las razones por las que las activistas ambientales y líderes indígenas están siendo amenazados y asesinados en Honduras? Bueno, pues yo creo que Honduras es un ejemplo de lo que está pasando no solamente en Centroamérica, sino en México y en toda América Latina. Considero que la medida en que los gobiernos van abriendo las puertas en el marco de los tratados de libre comercio a las inversiones extranjeras, a las inversiones en grandes megaproyectos, pues va tocando y va también afectando derechos humanos elementales, no solamente de pueblos indígenas y campesinos, sino incluso también urbanos. En Honduras el gobierno ha entregado miles y miles de hectáreas para la creación de proyectos mineros y también de hidroeléctricas. Y también hay una embestida muy fuerte por parte de las plantaciones de palma aceitera en la zona garífuna. Y eso implica necesariamente desplazar población campesina, indígena, garífuna, incluso urbana o semiurbana. Y esto afecta pues la salud, el acceso al agua, la alimentación, la soberanía alimentaria. Implica despojar a las personas de sus viviendas, de sus tierras, porque todo megaproyecto implica territorio y entonces es la disputa de las grandes empresas y también de las inversiones por el territorio. Ya sean carreteras, puertos, aeropuertos, represas, proyectos mineros o ciudades modelo en el caso de Honduras. Y entonces pues la gente está protestando, la gente está defendiendo su vida, defendiendo su agua, defendiendo sus derechos humanos, y ahí pues se enfrentan con esos intereses. Sí. ¿Quién está detrás de estas amenazas y asesinatos? Pues en el caso de Honduras, el gobierno de Honduras está muy involucrado en la medida en que también conoce de las amenazas que se han dado a los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en Honduras en los últimos 5 años se han asesinado a alrededor de 120 ambientalistas que están siendo afectados por este tipo de megaproyectos, y 5 entre ellos, Berta Cáceres, dirigente del COPIN, que tenían incluso medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido asesinados. El gobierno no solamente no es capaz de garantizar el acceso a la justicia ni tampoco la protección, sino que también forma parte en la medida en que, en el caso de Berta, militares han sido imputados, como también sicarios y también dueños de las grandes empresas transnacionales. En el caso de la represa hidroeléctrica DESA, en donde el COPIN y Berta llevaban una lucha muy fuerte contra este megaproyecto que los iba a expulsar de sus territorios, inundar grandes extensiones de tierras, están involucrados, imputados, y en la cárcel el mismo gerente de la empresa. Hay que tomar en cuenta que este proyecto, los dueños es la principal familia más rica de Honduras. El coordinador de fiscales es al mismo tiempo parte del despacho legal que defiende la empresa DESA.
Entonces, podemos ver que hay intereses hay muy fuertes, que hay también conflicto de intereses en donde están involucrados políticos, gobiernos, fiscales, están involucrados el ejército, obviamente sicarios que fueron contratados. No olvidemos que Honduras es uno de los países más peligrosos y también donde el 90% de los homicidios y de los delitos quedan totalmente impunes. Sí. Señor Castro, usted conoce de cerca, ya lo mencionaba, el caso de Berta Cáceres. ¿Qué pasó en las últimas horas cuando usted estuvo con ella? Bueno, pues en esa noche simple y sencillamente operativizaron ya el asesinato de Berta cuando ya hubo incluso otros intentos de hacerlo. No fue la primera vez, habían intentado antes y no lo habían logrado. En ese momento yo creo que consideraban que estaba ella sola en su habitación, ella me había hospedado ahí en su casa y mientras entraron simultáneamente a mi habitación y también simultáneamente a su habitación, pues entraron a asesinarla. Yo quedé herido, pensaron que yo había quedado muerto y no esperaban que hubiera un testigo de ese asesinato. Y pues estamos en esta lucha para que no quede impune el asesinato de Berta, pero tampoco que queden impunes tantos asesinatos en Honduras. Sí. ¿Cómo fue el tiempo después del momento de ver morir a Berta? Usted se salvó de milagro, lo acaba de relatar. Le alcanzaron a disparar y pensaron que estaba muerto. ¿Qué hizo durante ese tiempo que estuvo atrapado en Honduras? Bueno, pues y en los primeros días las autoridades hondureñas, pues más que tratarme como víctima y también como testigo, aunque oficialmente era así, pues me trataban como un objeto de prueba en donde los primeros 5 o 6 días casi prácticamente no dormía, haciendo una diligencia tras otra que ellos querían, violando mis derechos humanos y también con formas ilegales y también malos procedimientos en las diligencias. Al final ellos esperaban de alguna manera imputarme a mí o imputar a la gente del COPIN, de la organización de Berta, para no llegar a las últimas consecuencias de un asesinato que era ya muy anunciado, donde ya Berta había denunciado y el COPIN a los sicarios, al ejército, a la empresa, había muchas pruebas, había ya todo un proceso judicial de investigación que era obvio, era evidente de dónde venía todo este proceso. Pero aún así el gobierno intentó de eludir esta responsabilidad y es por ello que me retuvieron de una manera ilegal, lo que yo considero una especie de secuestro de Estado, en donde sin mediar documentación, sin mediar copia de ningún documento, ni mucho menos, simplemente me impidieron salir del país ya estando en el aeropuerto, junto con mi embajadora y mi cónsul. Después llegaron a pedir disculpas, pero el acto ilegal lo tenían que consumar, y eso implicaba quedarme en el país 30 días, un mes, en una especie de tortura psicológica y donde prácticamente no hubo mayor diligencia importante en ese tiempo, pero pues no pudieron armar ningún caso ni tampoco pudieron inventar otra historia más que la verdad, que era la línea de investigación que señalaba directamente a la empresa y a muchos otros intereses políticos y económicos detrás de este proyecto y de este asesinato. Muy bien, agradecemos. Gustavo Castro, director de la organización ambientalista en Chiapas, Otros Mundos, único testigo del asesinato de Berta Cáceres. Señor Castro, gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.